Bueno, hoy vamos a hablar sobre la calidad del agua potable. El agua, como sabemos, es un recurso natural renovable, súper importante para el sostenimiento de la vida humana, como para el resto de los seres vivos, y a su vez es un insumo imprescindible para distintos procesos productivos en distintas actividades económicas. Por ello, lo denominamos como un bien de primera necesidad. A pesar de ser una sustancia abundante en la Tierra, porque ocupa aproximadamente 3/4 de la superficie de la Tierra, una parte mínima es apta para consumo humano, por lo tanto lo consideramos como un bien escaso, y a medida que aumenta la demanda poblacional va a ir siendo cada vez más escaso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona por día para poder abastecer las necesidades básicas, más básicas, y a su vez garantizar una buena salud de la población. En el año 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento a su vez. Por lo tanto, a partir de ese momento, el agua es un derecho humano internacional. Como sabemos, es un recurso vulnerable y por lo tanto es un recurso de fácil contaminación. Y una de las problemáticas más importantes actualmente es la contaminación del agua a partir de actividades humanas, ya sean como desechos, la mala disposición de residuos domiciliarios, residuos cloacales, desechos industriales, entre otras actividades. Y bueno, a su vez también puede afectar negativamente lo que sería la integridad de los ecosistemas que nos rodean, ¿no? Dado a todo esto, el manejo del recurso hídrico está sujeto a políticas sustentables y medioambientales, y lo que justifican la acción regulatoria del Estado para contar con agua en cantidad suficiente y calidad adecuada. ¿Qué es la calidad del agua? Bueno, la calidad del agua va a estar definida por la integración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua en sí, y a su vez por los criterios de aptitud para un uso determinado según los límites estudiados, límites o valores guías estudiados. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Que el agua, la calidad del agua va a depender del uso que le demos. Podemos decir que un agua es buena para consumo humano, pero probablemente no sea buena para la actividad ganadera, ¿sí? La calidad a su vez va a depender de los factores naturales que van a estar vinculados por los procesos hidrológicos en sí, a medida que va atravesando el ciclo hidrológico, y a su vez por los factores antrópicos, que van a estar vinculados a lo que mencionábamos anteriormente, que es la contaminación a partir de las actividades humanas. Entonces, se determinan cuáles son los límites admisibles para las distintas propiedades físicas, químicas y biológicas del agua y se establecen, a partir de estos límites admisibles y valores guías, se establecen normativas de calidad. Y en base a estas normativas se va a diagnosticar el estado del agua. Entonces, ¿qué es el agua y qué sustancias disueltas tiene? Como sabemos, la molécula de agua está integrada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, es una molécula polar y tiene la característica de ser un buen disolvente de iones y moléculas polares. Entonces, ¿qué sustancias disueltas inorgánicas podemos encontrar en el agua? Entre ellas vamos a encontrar iones simples, iones complejos iónicos, y a su vez también podemos encontrar sustancias disueltas en forma de molecular no iónica. ¿Cómo se van a expresar estas sustancias disueltas? Como miligramos litros. Se refiere al peso de los solutos disuelto en un volumen de 1 litro de agua. Estas sustancias disueltas inorgánicas se van a clasificar según las concentraciones en las que las encontremos en el agua. Van a estar los iones mayoritarios o principales, los minoritarios y los elementos traza. Los mayoritarios son aquellos que se encuentran en concentraciones mayores a 10 miligramos litro. Dentro de esto tenemos los aniones y los cationes.
Como aniones principales tenemos al cloruro, que junto al catión sodio integran o formarían lo que comúnmente llamamos sal de mesa. Y cuando el cloruro se encuentra en cantidades excesivas, podemos notarlo en el gusto salado del agua, ¿no? Otro de los aniones es el sulfato, que junto al calcio forman el yeso y en su forma deshidratada la anhidrita, que la podemos encontrar en lo que denominamos comúnmente como sarro. Cuando el sulfato se encuentra en cantidades excesivas, a su vez también puede presentar un sabor amargo en el agua. Por su parte, los bicarbonatos y los carbonatos, junto con el calcio y el magnesio, pueden llegar a formar también incrustaciones de carbonato de calcio o magnesio. La formación de estas incrustaciones va a depender de la cantidad de calcio y magnesio que haya en el agua, ¿no? Cuanto mayor calcio y magnesio haya, mayor incrustaciones va a haber, y a su vez lo que denominamos como agua dura. El agua dura es aquella que no produce espuma cuando la mezclamos con jabón. Por último, otro de los iones principales o mayoritarios es el potasio. En general no se encuentra en concentraciones excesivas y tampoco es perjudicial para la salud. Y es vital para las plantas e incluso para nosotros. Con respecto a los iones minoritarios, son aquellos que se encuentran en concentraciones entre 0,01 a 10 miligramos litros. Dentro de ellos están los nitratos y los nitritos, que incluso si se encuentran en concentraciones mayores a los 10 miligramos, pasan a ser iones principales. Los nitratos y los nitritos son compuestos de nitrógeno, que forman parte de su ciclo y tienen su origen en la oxidación bacteriana de desechos, materia orgánica, y en general son indicadores de contaminación orgánica, ¿sí? El nitrato es el más estable en el agua, por lo tanto es el que nos va a indicar si hay algún tipo de contaminación, por ejemplo, por desechos cloacales o incluso en actividades ganaderas, en lo que sería en lugares donde se agrupa el ganado, por ejemplo los corrales o las bebidas, o también puede ser de tipo de contaminación difusa, como serían a partir de fertilizantes en la actividad agrícola, ¿no? Y otro de los iones minoritarios es el fluoruro. El fluoruro, por su parte, es un ion minoritario que lo necesitamos, que es vital en las primeras etapas para la formación de la dentadura y demás en los niños, pero a su vez en condiciones excesivas, en concentraciones excesivas, pueden ser perjudiciales para la salud. Por último, tenemos a los elementos trazas u oligoelementos, que son aquellos que se encuentran en concentraciones menores a 0,01 miligramos litros. Vamos a mencionar principalmente al arsénico, porque es el más perjudicial que tenemos en la provincia y se puede encontrar como arsénico trivalente o pentavalente, siendo el primero el más tóxico. Como el fluoruro está vinculado su origen a procesos hidrogeológicos propios del ciclo hidrológico. Por lo tanto, en nuestra provincia es muy común encontrarlos en conjunto, tanto fluoruro como arsénico, en cantidades excesivas. Otra de las características físico-químicas que se tienen en cuenta es el pH, que es una medida de acidez, que a su vez indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en el agua. También tenemos el total de sólidos disueltos, que es el peso de todas las sustancias disueltas en el agua, sean volátiles o no. Y a su vez tenemos el residuo seco, que es también el peso de todas las sustancias disueltas en el agua, pero exceptuando a las volátiles. La conductividad eléctrica, por su parte, es la capacidad que tiene el agua de conducir la electricidad debido a su contenido iónico. La alcalinidad es otra característica físico-química que determina la capacidad que tiene el agua para neutralizar ácidos.
Y por último, la dureza, que se define a partir de la concentración de calcio y magnesio, como habíamos mencionado anteriormente, y te determina si un agua es dura o si es un agua blanda. Como decíamos, el agua dura va a ser aquella que puede llegar a producir incrustaciones y a su vez puede no formar o formar poca espuma cuando la mezclamos con jabón. Por otro lado, tenemos las características microbiológicas. Para las características microbiológicas se va a evaluar la presencia de bacterias, virus y protozoos. Dentro de las bacterias se tienen en cuenta más que nada las bacterias coliformes. Dentro de las bacterias coliformes específicamente se analiza la Escherichia coli. La presencia de coliformes son indicadoras de contaminación orgánica, ¿sí? Esta contaminación orgánica, como mencionábamos anteriormente, por desechos cloacales o cualquier otro tipo de desechos orgánicos, puede llegar también a tener tanto virus como protozoos. Dentro de los virus más comunes tenemos los adenovirus, que son los que generan la gastroenteritis, o los hepatovirus, que son los que generan algunas hepatitis. Los protozoos van a ser aquellos que nos generen, los protozoos por su parte son los conocidos como los parásitos intestinales. Bueno, estas tres características físicas, químicas y biológicas son las necesarias para determinar la calidad del agua y va a depender del uso que le demos. Algunos usos van a tener en cuenta determinados parámetros más que otros. Bueno, como dijimos, la calidad del agua entonces va a estar en función de los usos. En la provincia contamos con la ley 2581, el Código de Agua de la provincia, que junto con su decreto reglamentario número 2468 determina los usos que se le puede dar al agua y a su vez los ordena según su prioridad. El primero es el uso para consumo humano, es el que se le da mayor prioridad, seguido por el uso agrícola y de regadíos, el uso pecuario o ganadero, seguido por el uso energético, el industrial, el minero, el medicinal, el acuícola y el recreativo por último. Para cada uno de estos usos van a existir normativas, recomendaciones o valores guías respecto a la calidad que debe tener. Y concretamente, hablando de la calidad para consumo humano, la calidad del agua para consumo humano, contamos con normativas que van a establecer valores de referencias o valores guías. Estos valores de referencia o guías son aquellos que determinan la concentración de un componente que no ocasiona un riesgo para la salud cuando se lo consume durante toda la vida. Hay ciertos parámetros que en determinadas concentraciones pueden llegar a ser perjudiciales para un subgrupo de la población y no para toda la población, pero aún así se fijan en estas normativas para que protejan a la población en general. Respecto a la calidad para el consumo humano, es sumamente importante el control de la actividad microbiana. Es un objetivo importante, primordial, a la hora de evaluar la calidad de agua siempre para consumo humano. Por otro lado, tenemos sustancias que cuando son consumidas por un lapso largo de tiempo, en concentraciones excesivas, pueden generar problemas en la salud humana, ¿no? Estas sustancias en nuestra provincia son principalmente el fluoruro, el arsénico y los nitratos. ¿Y qué efectos tienen algunas de estas sustancias, principalmente estas tres que acabamos de mencionar? Bueno, los nitratos generan una enfermedad denominada la metahemoglobinemia, que refiere a cuando los nitratos entran en el estómago, se reducen a nitritos y a su vez los nitritos oxidan la hemoglobina y la convierten en metahemoglobina. Esto hace que la metahemoglobina, o sea, la reemplaza la hemoglobina y no puede transportar oxígeno. Esto genera la falta de oxígeno principalmente en las extremidades, volviéndolas azules como se puede observar en la imagen. Por su parte, el fluoruro, como habíamos dicho anteriormente, juega un papel importante en la preservación de la dentadura,
pero cuando consumimos agua con fluoruro excedido en sus concentraciones, puede generar lo que denominamos fluorosis dental, que es la decoloración del esmalte dental a un color pardo amarillento. Por su parte, el arsénico, cuando se consume en cantidades excesivas en un lapso entre 1 a 5 años aproximadamente, puede generar una enfermedad denominada hidroarsenicismo crónico endémico, comúnmente llamado ACRE. Esta enfermedad puede provocar desde alteraciones cardíacas, vasculares, respiratorias, y otra de las características y consecuencias es la hiperkeratosis cutánea, que como se ven en la imagen, generalmente se produce en las extremidades también. En el país contamos con una normativa importante que es el Código Alimentario Argentino, que en su capítulo 12 establece los valores guías o valores de referencia para las bebidas analcohólicas. Dentro de ella encontramos al agua potable. El agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario se entiende la que es apta para la alimentación y uso doméstico y no deberá contener sustancias o cuerpos extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico, radioactivo que puedan producir algún malestar en la salud. A su vez deberá tener sabor agradable, deberá ser incolora, insípida, inodora. Y bueno, dentro de este código alimentario van a haber distintos valores guías para las características físicas, químicas y microbiológicas que mencionábamos al principio. Dentro de ellas las características físicas, como mencionamos recién, el color, el olor, características químicas en las cuales tenemos las sustancias inorgánicas. Como vemos en la imagen, son varias las sustancias inorgánicas que registra los valores de referencia del Código Alimentario Argentino, pero vamos a hacer hincapié más que nada en el arsénico, en el nitrato y en el fluoruro. El arsénico, por su parte, el Código Alimentario hace unos años determinaba el límite en 0,05 miligramos litro. Hoy en día se adecuó a la Organización Mundial de la Salud y el valor máximo para que el agua sea apta para consumo humano es de 0,01 miligramos litro. En todas las regiones que no pudieron adaptarse, en su momento se les dio un plazo para que puedan adecuarse a este 0,01 miligramos litro y mientras tanto siguen guiándose por el valor de referencia de 0,05 miligramos litro. Con respecto al nitrato, el límite es de 45 miligramos litro. A partir de ese valor ya sería perjudicial para la salud y indicaría también contaminación orgánica, como mencionábamos anteriormente. El fluoruro va a tener un límite inferior debido a que es necesario que el agua contenga concentraciones de fluoruro, entonces tiene un límite inferior de 0,7 miligramos litro y a su vez un límite superior de 1,2 miligramos litro en nuestra región. Con respecto a la aptitud microbiológica, el Código Alimentario define la cantidad que tiene que haber de bacterias coliformes y a su vez exige que no haya o que haya ausencia de Escherichia coli y Pseudomonas. Y a su vez también presenta los valores de referencia o valores guías de los contaminantes orgánicos. Entre ellos están incluidos los organoclorados, que están los pesticidas y los insecticidas. Por último, como forma para cerrar el tema de las normativas, contamos con el Código Alimentario y a su vez con una normativa mundial de la Organización Mundial de la Salud, que como vemos en el cuadro no difiere mucho del Código Alimentario. Vemos que en los nitratos el límite admisible es de 45 miligramos, en arsénico es de 0,01 también y difiere solo en el flúor
que es de 1,5 miligramos litro para la OMS, mientras que el Código Alimentario define un límite inferior y superior.